nombrando país por país, país por país, y nos sentimos orgullosos, ¿verdad? De donde nacimos, de donde venimos. Y yo no sé si usted también se siente orgulloso, no solamente de donde nació, sino que también se siente orgulloso de sus ancestros. Porque en muchas ocasiones hablamos solamente de que las maldiciones ancestrales, pero también hay bendiciones. Y en el caso mío, por ejemplo, yo en una ocasión Jacob me preguntó sobre los ancestros y me comienza a preguntar, me comienza a hacer preguntas sobre mis abuelos, mis tatarabuelos, mi tatarabuelo, y le comienzo a explicar y le comienzo a decir, bueno, mi tatarabuelo, le digo, fue presidente de Costa Rica. Tengo un tío que se postuló para presidente, le digo, en Nicaragua. Y le comienzo a contar y le comienzo a decir lo que mi abuela nos contaba cuando nuestros ancestros salieron de Alemania y fueron para España y compraron un castillo que se llama el Castillo Montalegre y después se fueron para Nicaragua. Y comenzamos a hablar de toda la historia y le comenzaba a explicar. Y yo miré que él se sintió bastante alegre y comienza a buscar en la computadora y comienza a encontrar y dice, aquí está el Castillo Montalegre, aquí está el que fue presidente de Costa Rica, y le comienzo a explicar. Y en lo que estábamos conversando, una de las cosas que yo siento en ese momento de parte de Dios, y es que qué bonito cuando nos recordamos nuestros ancestros. Pero qué más bonito es cuando conocemos también nuestros ancestros espirituales. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces conocemos de nuestros ancestros carnales, de a donde venimos, pero qué más bonito recordar y reconocer nuestros ancestros espirituales, porque nosotros, mi hermano, venimos, imagínate, de un linaje escogido, dice la palabra. Venimos de un linaje directamente de nuestro Padre Celestial, del Alfa y el Omega, el principio y el fin. Venimos en realidad, imagínate, llevamos una sangre real, que es la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos hace una criatura diferente. Mira lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice la palabra de la siguiente manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares y Esrom a Aram. En otras palabras, miramos que el libro de Mateo inicia con una genealogía. Comienza hablando de los ancestros y comienza demostrando en realidad la posición de Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer nuestros ancestros? Primeramente, de acuerdo a la Biblia, era muy importante saber quién era tu ancestro para poder recibir tu propiedad, tu tierra. Cada persona, dice la palabra, que cuando Josué llega a la tierra prometida, de acuerdo a cada tribu, recibía una porción de tierra y le decía, esta tierra es tuya, esta tierra es tuya, esta tierra es tuya. Y no se estaba refiriendo a la tierra de sus uñas. Porque alguna gente dice, esta tierra es mía. No, esa te la lava y se te va. Pero en este caso, de acuerdo a sus ancestros, dependía qué tierra le pertenecía. Si le pertenecía, imagínate, al lado del Jordán, o en los montes, o en los valles, todo dependía de acuerdo a qué tribu. En otras palabras, de acuerdo a sus ancestros, dependía la tierra que Dios le iba dado a cada uno de ellos. Número 2, los ancestros determinaban también la herencia que ellos tenían que recibir. En el caso, imagínate, la herencia, en el caso de los levitas, la herencia de ellos era en realidad servirle a Dios. Y de acuerdo a sus ancestros dependía lo que ellos iban a recibir de parte de Dios como herencia. Número 3. La ancestría de ellos determinaba en realidad, en este caso te lo voy a poner de esta manera, qué servicio le podías dar a Dios. Si nacías de Leví, podías ser un sacerdote. O si no nacías de Leví, no podías ser un sacerdote. Si eras del orden de Leví, pero según el orden de Sadroc, venías a ser un sumo sacerdote.
Si venía de Gersón, podías hacer, imagínate, una persona que cargaba los utensilios del Señor. Si eras una persona que nacía de Benjamín, podías tener, imagínate, podías ser un rey. Pero miramos que Dios hace un cambio, en este caso de Benjamín a Judá. Y todos los reyes de ahí en adelante comenzaron a venir de Judá. En otras palabras, de acuerdo a tu ancestro, dependía tu posición dentro del cuerpo de Dios. Número 4. Dependiendo de tus ancestros, dependía cuánto impuesto te cobraban. Y número 5, de acuerdo a tus ancestros, determinabas también, en este caso, si podías ser un rey o podías ser un sacerdote o que podías ejercer dentro del pueblo israelita. En otras palabras, nuestros ancestros, es muy importante entender quién eran, porque nuestros ancestros dependen y nos demuestran en realidad, primeramente, nuestro derecho, nuestro lugar, nuestras bendiciones, nuestros llamados y nuestros propósitos. Y cuando tú no conoces eso, muchas veces vas a estar perdido y tú no vas a saber quién tú eres y tú no vas a tener identidad y tú no vas a conocer el propósito de Dios. Cuando tú tienes que entender en realidad que dentro del cuerpo de Cristo, te imagínate, cada uno de nosotros tiene un lugar muy importante y tenemos, imagínate, en este caso, unos ancestros que hicieron grandes cosas. Y cuando tú entiendes que tú eres parte de esa genealogía, cuando tú entiendes que tú eres parte de ese cuerpo, tu actitud va a cambiar, tu mentalidad va a cambiar, tu posición va a cambiar, tu vida va a cambiar, tus acciones van a cambiar, todo va a cambiar dentro de ti. ¿Por qué? Porque ahora tú estás entendiendo quién tú eres. Yo he dicho en muchas ocasiones, yo era nicaragüense, ahora soy del Salvador. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora mi Padre Celestial es el Salvador del mundo. Y yo vengo de pasada por aquí, dice la palabra, porque mi morada eterna es la nueva Jerusalén. Yo puedo ir a visitar, pero ese no es mi lugar. Yo puedo ir a ver, pero ese no es mi lugar. Yo me siento más orgulloso de ser parte de la Nueva Jerusalén que de Nicaragua. ¿Usted sabe por qué? Porque esa es mi patria celestial. Ahí yo voy a vivir eternamente y para siempre. Esa es mi herencia, ese es mi lugar, esa es la posición de Dios me quiere tener. Mira lo que nos dice 1 Pedro capítulo 2, verso 9 al 10. Mas vosotros, dice la palabra, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, imagínate, antes tú no tenías identidad, antes tú no tenías en realidad una herencia de parte de Dios, antes usted no tenía muchas cosas que ahora sí tiene. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Padre Celestial nos ha adoptado a cada uno de nosotros como su hijo amado, y si somos sus hijos, tenemos la bendición de nuestro Padre. Imagínate, yo no sé cuántos de ustedes dicen, yo en mi país yo tenía, mi abuela siempre decía, yo tuve en Nicaragua, yo tuve buses, yo tuve dinero, yo tuve esto, yo tuve empleados, yo tuve negocios. Y mi papá le comenzó a decir, Ofelia tuvo, porque tuvo en el pasado. Pero qué bonito cuando tú puedes decir, no es que yo tuve, es que yo tengo un real sacerdocio. Yo tengo una herencia de mi Padre Celestial. Yo tengo al Alfa, al Omega, el principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso conmigo.
Yo tengo un llamado especial. Yo tengo un propósito. Yo tengo en el nombre de Jesús. Imagínate tantas cosas que tiene nuestro Padre Celestial que tú también lo tienes. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Yo tengo el oro, yo tengo la plata. Yo tengo al creador del universo que mora conmigo, que anda conmigo, que vive conmigo, que cuando yo me muevo, Él se mueve conmigo. Esa es una herencia muy linda. Porque a mí cuando me preguntan, ¿y de dónde vienen tu familia? Imagínate, me pongo a pensar en Noé. Yo digo, wow, uno de mis ancestros fue el primero que hizo el primer barco y submarino a la misma vez. Imagínate, en mi herencia, en mis ancestros, yo tengo varones que lucharon contra ángeles y vencieron. Yo no sé si usted lo tiene lo mismo, pero esos son mis ancestros. Yo no sé de parte de ti, pero mis ancestros han peleado con ángeles y han vencido en el nombre de Jesús. Porque a mí me dice la palabra que somos adoptados como hijos espirituales de parte de Dios. Y si Él lo hizo, ¿quién dice que tú no lo puedes hacer? Y si Él obtuvo esa bendición de un ángel, ¿quién dice que tú no lo puedes tener? Y si Él miró a ese ángel, ¿quién dice que tú no lo puedes ver? Esos son mis ancestros. ¿O vas a seguir todavía con Celaya? Con Pancho Villa. Vas a seguir con cosas que son pasajeras. ¿Por qué no recordar los verdaderos ancestros nuestros? Porque si tú te pones a pensar, imagínate. Hay gente que dice, no, es que nuestras familias son muy humildes. Mira cómo es. Uno de mis ancestros se llama José. Si no fuera por José, no se hubiera edificado el imperio de los egipcios. ¿Por qué? Porque José vino con una ideología de parte de Dios, una revelación de parte de Dios, y le dio sabiduría al faraón para que venga a ser el pueblo más fuerte y una nación poderosa. Imagínate, ese es mi ancestro, esa sabiduría que Dios le dio a José, Dios te la ha dado a ti también como hijo de él. ¿Por qué? Porque tú tienes la misma sangre, tú tienes el mismo espíritu, tú tienes el mismo llamado, tú tienes el mismo propósito. Y si Dios se lo dio a él, ¿quién dice que tú no lo tienes? Muchas veces decimos, no, es que mis padres eran músicos, entonces yo soy músico. Es que mi abuelo era bueno para el negocio y yo soy bueno para los negocios. Y nos enfocamos en eso. ¿Por qué no decir, imagínate, mis ancestros taparon la boca de los leones? Mis ancestros derribaron gigantes en el nombre de Jesús. Mis ancestros, imagínate, el hombre más sabio de todo el mundo, imagínate, ese es mi ancestro. Porque cuando tú entiendes de a dónde tú vienes, tu mentalidad va a cambiar. Porque tú vas a decir, imagínate, en realidad, esa es parte de mi herencia. Si ellos lo tuvieron, yo lo tengo ahora. No es que lo voy a tener, es que yo lo tengo. Y es parte de mi vida, es parte de mi ser en el nombre de Jesús. Y cuando tú entiendes eso, tu mentalidad va a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, tu manera de actuar va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora tú estás recordando todo lo que tus ancestros han hecho. Porque en el pasado, en el mundo, lo único que decimos, no, nuestros ancestros hicieron, eran borrachos, eran esto, eran el otro, eran gente muy humilde. No, mis ancestros espirituales eran hombres guerreros de Dios que conquistaron naciones, que abrieron el mar delante, imagínate, del pueblo de Dios. Esos son mis ancestros, esas son las personas. Imagínate que yo he recibido una bendición de parte de ellos. Por eso que lo primerito que cuando Jesucristo inicia su ministerio, lo primero que comienza es hablar de su genealogía. ¿Tú sabes por qué? Para que la gente entienda quién él era. Y porque es muy importante que tú entiendas quién son tus ancestros, es para que entiendas quién tú eres hoy en día. Porque como vengo y te digo, por costumbre el enemigo te dice, no, tú eres un inmigrante, tú no sabes inglés, tú no sabes esto, tú no tienes una profesión, tú no eres esto, tú no eres el otro. No, pero cuando tú conoces tu real sacerdocio y tu lugar en el cuerpo de Cristo, tu mentalidad va a cambiar y tú vas a decir, no, yo no soy cualquier cosa, yo soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo no soy cualquier cosa, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito, yo tengo un valor, yo tengo un lugar.
Porque eso es lo primerito que, imagínate, la gente te saca o te pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y cómo eras en tu país? ¿Qué profesión tenías? Y lo primerito que nos comienzan a preguntar es de nuestro pasado. Si a mí me pregunta, ¿y tus ancestros qué hicieron? Bueno, yo tuve, imagínate, yo vengo de una nación santa. Mis ancestros fueron reyes y sacerdotes. Mira lo que nos dice la palabra. Y vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre. No dice que te va a hacer, y nos hizo. Tú tienes que decir, Él ya me hizo. Él ya me hizo. Porque cuando tú entiendes que Él ya te hizo, dice la palabra, reyes y sacerdotes, y reinará sobre la tierra. Significa que tú estás entendiendo tu lugar en el cuerpo de Cristo. Significa que tú sabes quién ya tú eres. Significa que tú entiendes de dónde vienen los ancestros tuyos. Y significa que tú conoces la autoridad, el poder y la herencia que tú tienes que viene de parte de Dios. Porque mientras tú no entiendas que Dios te hizo ya un rey y te hizo un sacerdote, tu mentalidad todavía va a estar pensando en las cosas pequeñas. No es tiempo de pensar en pequeñeces. Es tiempo de pensar en cosas grandes. Es tiempo de pensar que mis ancestros, imagínate, caminaron sobre las aguas. ¿Quién dice que tú no puedes hacerlo? Mis ancestros derribaron murallas en el nombre de Jesús. ¿Y quién dice que tú no lo puedes hacer? Mis ancestros, imagínate si tú comienzas a pensar, en este caso, caminaron sobre el fuego. Imagínate con Sadrach, Mesec y Abednego y nada le pasó. ¿Cuál va a ser tu mentalidad? Esta pandemia no me va a tocar y nada va a tocar mi morada en el nombre de Jesús. Si ellos caminaron por el fuego y no les pasó nada, imagínate, ni el olor a quemado andaban, ni el olor a humo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres parte de esa descendencia. Si te pones a pensar, hay personas que dicen, no, es que mi tío o mi tatarabuelo fue médico. Imagínate, yo te puedo decir, imagínate, mi ancestro Pablito, había un muchacho que lo escuchó a él predicar y se estaba cabeceando, durmiendo, porque no le gustó la predicación de Pablo y se cayó en un segundo piso. Eutico. Dile que está a tu lado, ten cuidado con Eutico. Y dile, porque ese no es mi ancestro. Ese sí no es mi ancestro. Dice la palabra que se cae el segundo piso. Y dice la palabra de Dios que llegó un ancestro mío que, imagínate, no era médico, pero oró por él y fue resucitado. A mí me dice la palabra que yo tengo un ancestro llamado Pedrito. El hombre iracundo, pero con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y te digo esto para que tú entiendas de dónde tú vienes. Para que tú entiendas el valor que tú tienes. Para que tú entiendas en realidad la herencia que tú tienes. Para que entiendas en realidad el poder que tú tienes dentro de ti mismo. Tú miras estas películas, a mí me llama la atención. Usted mira la guerra de la galaxia. Es que tú tienes adentro el poder. Tienes esto, tienes el otro. No, imagínate. Eso es pura fantasía. ¿Y de qué se agarran? De la palabra. Pero yo no puedo decir como ellos dicen que es fantasía. Yo tengo que decir que esto es real. ¿Por qué? Porque yo sí tengo la unción del Santo. Tú tienes la unción del Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes la autoridad de Dios. Tú tienes ancestros que hicieron grandes cosas y tú vas a hacer lo mismo. Pero si tú reconoces tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. No podemos andar con miedo, no podemos andar con temor, no podemos decir, no, es que yo soy muy humilde, es que mi familia esto, es que mi familia, imagínate de dónde venimos. Cuando a mí mi Padre Celestial es el dueño del universo. Y cuando tú entiendes que tu Padre Celestial es el dueño del universo, tú vas a entender que no hay nada imposible para ti. A mí me dice la palabra, imagínate, este Dios le hizo una promesa a uno de mis ancestros. Y le dijo, imagínate, toda tierra que pisara la planta de vuestro pie será vuestra. Esa promesa es tuya.
Porque el Señor le dijo, cuando Dios le dijo eso a Abraham, y le dijo, y esta promesa es para ti y para tus hijos, y para los hijos de tus hijos, y para todas tus generaciones. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado esa promesa para su vida, pero esa promesa es mía. Yo me pongo a pensar en muchas ocasiones. En esto, el mes pasado estuve en Georgia y yo miraba el montón de bosque, yo miraba los acres que estaban ahí vacíos, y con la persona que estaba manejando, yo le comienzo a preguntar, ¿y quiénes son los dueños de estas propiedades? Y él me comienza a decir, bueno, es una familia tal y tal, y le comienzo a decir, pero ¿quién se la vendió a ellos? Ah, no sé, me dice. Y le digo, ¿cómo podemos vender algo que no le pertenecía a ellos? Porque ellos mismos, imagínate, si te pones a pensar, ellos mismos no lo crearon, el que hizo todo fue Dios. Entonces estamos vendiendo cosas que no le pertenecen a ellos y se lo están vendiendo a otras personas, cuando el creador de la tierra es Dios. Pero el hombre comienza a coger posiciones que no le pertenecen, cuando esa tierra en realidad, imagínate, te pertenece a ti, me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque es herencia nuestra, porque el Señor dijo, toda planta, imagínate que toda tierra que pisara la vuestra planta de vuestro pie será vuestra. Pero nosotros tenemos que creerlo, lo tenemos que aceptar y tenemos que en realidad vivirlo y decir, bueno, Señor, yo sé que en el nombre de Jesús tú me vas a dar todas las promesas tuyas. Yo sé que en el nombre de Jesús tú me vas a dar una herencia. Yo sé que en el nombre de Jesús me vas a dar esa casa, me vas a dar ese lugar, esa tierra, en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué muchas veces no lo aceptamos? Porque no entendemos nuestro lugar. Porque no entendemos nuestras promesas. Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que a ti te digan, bueno, si vas, ejemplo, si vas al parque, tú tienes derecho a unas palomitas y a una Coca-Cola. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros hacemos? Como no sabemos nuestro derecho, no lo reclamamos. Porque no conocemos las leyes. ¿Y por qué no conocemos las leyes? Porque muchas veces no leemos. ¿Y por qué no leemos? Porque nos dejamos dirigir por lo que la otra gente dice. Pero cuando tú entiendes tu lugar y tus beneficios, tú lo vas a reclamar. No sé si me estás escuchando. Porque no estamos hablando en realidad en promesas que son falsas. Estamos hablando en promesas que hizo el Dios Todopoderoso. Por ejemplo, mi esposa y yo, nosotros siempre por costumbre lijamos un carro. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a hacerle el mantenimiento al carro, yo llamo por teléfono y lo primero que me dice, no, el mantenimiento te va a costar $60. Le digo, espérate, yo estoy haciendo un lease. Oh, no, pero son $60. Le digo, espérate, déjame ver mi contrato, porque mi contrato dice que yo tengo derecho gratuitamente al mantenimiento por los 3 años que yo tenga el vehículo. Oh, ¿dónde está? Y yo tuve que ir a enseñárselo y le dije, mira, aquí me demuestra que yo tengo un derecho, que el mantenimiento del carro es gratuito. Déjame decirte, hay muchas personas, el enemigo te está diciendo constantemente, tú no tienes derecho a nada, tú no tienes derecho a una bendición, tú no tienes derecho a una herencia, tú no tienes derecho a nada. Es tiempo que tú agarres la Biblia y le comiences a decir a Satanás y a sus demonios, mira, yo tengo derecho porque es promesa de Dios, es mi herencia, es mi salvación, es mi promesa que Dios me ha dado, mi Padre Celestial, es mi deber. Y por eso que muchas veces Satanás se toma lo tuyo y te lo quita y te lo arrebata. Y nosotros, bueno, es la voluntad de Dios. No, Él me hizo una promesa. ¿Por qué no reclamar las promesas del Padre cuando a mí me dice la palabra de Dios? Imagínate, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Y yo sé, y si yo sé que Dios tiene la última palabra, ¿por qué no agarrarme de la palabra de Él? Si Dios me dice claramente la herencia de Él, imagínate que dice la palabra que por sus llagas soy sanado. En otras palabras, yo ya estoy sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ya estoy sano a través de su llaga. Esa es mi herencia, la sangre de Él que me limpia, que me purifica, que me santifica, que me cambia, que me transforma, que me hace una nueva criatura. Porque mis pecados, imagínate, y los tuyos no solamente son cubiertos con la sangre, sino que son lavados por la sangre del Cordero, dice la palabra. Si se lo da, dáselo bien a Dios.
Y si tú conoces tu herencia, porque tú conoces tus ancestros, de dónde tú vienes, tu actitud cambia. ¿Cómo tú te sentirías en este momento si yo le dijera a usted, imagínese, usted viene de los ancestros aztecas, de puros reyes? ¿Cómo que repetido? O de los mayas, o usted viene de los ancestros británicos allá de los reyes. Oh, con razón, yo siempre me he sentido diferente, especial. Y usted, ¿verdad que sí? Mira, esta vena es azul porque tengo sangre azul. Y eso es lo que pensamos. Y nos sentimos orgullosos. ¿Por qué no decir? La sangre que yo llevo por encima de mí no es de este mundo. Es una sangre limpia, pura, sin mancha. Es una sangre que me santifica, que me purifica. Es una sangre que, imagínate, perdonó mis pecados. Es una sangre que me santificó. Es una sangre que me ha sanado. Es una sangre, imagínate, que cuando Satanás me mira, dice, wow, tengo que pedirle permiso a papá. ¿Por qué? Porque Satanás le tiene que hacer caso a Dios. No sé si me estás escuchando. Pero tú tienes que entender de dónde tú vienes, cuáles son tus raíces, porque cuando tú entiendes cuáles son tus raíces, nada ni nadie te va a detener. El llamado, el propósito que Dios tiene en tu vida. Pero cuando tú no sabes, imagínate quién tú eres, tú vas a dudar. Por eso usted mira personas que son adoptadas, ellos no saben quiénes son y andan buscando quiénes son y quieren averiguar para poder tener identidad. Yo sé quién yo soy. La pregunta es, ¿tú sabes quién tú eres? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú sabes quién tú eres? Porque si tú supieras, tú actuarías diferente. Si tú supieras, tu mentalidad sería diferente. Si tú supieras, no tuvieras la mentalidad de víctima, sino de vencedor. Porque a mí me dice la Biblia que en Cristo Jesús somos más que ¿qué? ¿Somos más que qué? Entonces, ¿qué lo hace eso usted? A ver, solamente 2 personas. A ver, ¿qué lo hace eso usted? ¿Qué lo hace eso usted? Y si usted es más que vencedor, ¿qué lo puede vencer a usted? El corona. La recesión, el trabajo, ¿qué te puede vencer? Pero no diga nada, dígalo con fe, nada me puede detener en el nombre de Jesús. Nada me puede detener. Mira, mi esposa dijo algo en la mañana que yo sé que vino de parte de Dios. Y se lo voy a compartir. El Señor la estaba usando y ya comenzó a decir que la venida del Señor estaba como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Había mucho desorden. La tierra estaba desordenada, dice la palabra. Y si tú te das cuenta, hoy en día el mundo está desordenado. Porque lo primero que decía, no, es que en los días de Noé ellos tomaban y se daban por casamiento. Pero no solamente era que tomaban y se daban en casamiento y andaban en su mundo, sino que había desorden en el mundo entero. Porque dice la palabra que, imagínate, había demasiada inmoralidad sexual. Dice la palabra que la gente, imagínate, andaban buscando cómo inventar nuevas maldades, al punto que la misma gente, que eran los mismos sacerdotes, iban perdidos su camino de buscar de la presencia de Dios. En otras palabras, si usted mira hoy en día, hay un desorden en el mundo completamente, pero no solamente en el mismo mundo, sino que dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quiénes ellos son, han perdido su identidad. Porque cuando tú tienes tu identidad y tú sabes quién tú eres, tú vas a decir, yo soy un hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Imagínate, tú vas a entender tu lugar, tú vas a entender tu llamado, tú vas a entender tu propósito. Dios no te creó para que simplemente vivas tu vida de lo más tranquilo. No, Dios te llamó para que hagas un impacto en este mundo, para que hagas un impacto en este tiempo, para que hagas un impacto donde tú vives.
Por eso cuando te hablo de ancestros, todos estos grandes hombres que tú miras en la Biblia, todos hicieron impacto. La gente que la gente lo miraba como nada, impactaron. David, allá escondido, allá en el monte, pero Dios lo sacó del monte y lo llevó a un palacio. El Señor agarró a José de una cisterna donde sus propios hermanos lo querían matar, pero él no se quedó callado. Él sabía y él confesaba esa visión que Dios le daba. Y él decía, no, yo miré. Cuando imagínate, en este caso, las mismas estrellas se postraban delante de mí. Yo miraba el sol y la luna postrándose delante de mí. Y él lo decía y él lo confesaba y él lo creía. Y él agarraba esa palabra para su vida hasta que Dios lo llevó hasta el trono. Imagínate, siendo el segundo después del faraón. Esos son nuestros ancestros que confesaron, que creyeron a Dios y que estaban dispuestos a pagar el precio y hacer la diferencia. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Esos son los ancestros. Como cuando le dijeron a Daniel, para de orar. ¿Y qué hizo Daniel? Seguía orando. Porque el edicto del rey era, el que ore a otro Dios, lo matamos. Y dice la Biblia que él seguía su misma rutina todos los días. ¡Pum! Abría la ventana y todos los días se arrodillaba delante de mi Cristo. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque dice la Biblia que él no se quiso contaminar ni con el alimento del reino. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque él decía, yo soy un príncipe de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y él no se quería contaminar, aunque sabía que la paga de su acción era muerte. Él sabía que había un Dios todopoderoso que estaba por encima del rey Nabucodonosor. Él sabía que él adoraba y él servía al que quita y pone reyes. Si se lo da, dáselo bien a Dios. Él sabía su lugar, él sabía lo que Dios había hecho en Egipto, él sabía todas las historias y era tiempo que ahora Daniel haga su propia historia. Ahora es el tiempo que tú hagas tu historia. ¿Qué se va a escribir de ti en el libro de la vida? ¿Qué está escribiendo el Señor de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Mi siervo está dormido. Mi siervo está con miedo. Mi siervo está con chisme. Mi siervo está viendo los errores. Mi siervo no tiene fe. O va a decir, mi hijo está conquistando Miami para mí. ¿Qué va a escribir? Porque dice el libro de Apocalipsis que están los libros. ¿Qué va a decir? Mi siervo que oraba por los enfermos y eran sanos en el nombre de Jesús. En medio de una pandemia, mi siervo, en medio de una recesión, seguía sirviéndome, esforzándose, siendo valiente. Mi siervo, que en medio de la gente asustada, motivaba, levantaba, restauraba y estaba ahí pendiente, motivándolo, levantándolo a las personas. ¿Qué van a escribir sobre tu nombre? Porque yo miro, imagínate, todos estos ancestros míos. Y tú lees la Biblia, donde dice de que Jonás estuvo en el vientre imagínate, en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches. Y sabemos en realidad que Pedro caminó sobre las aguas. Y sabemos en realidad todos estos grandes hombres de Dios que hicieron. Pero la pregunta es, ¿qué van a escribir de ti? Pregúntate a ti mismo, ¿qué van a escribir de mí?
Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué van a escribir de ti? Qué bonito que diga, en medio de una pandemia, había un hombre llamado, y usted pone su nombre, había una mujer, y usted pone su nombre, que impactó y que hizo la diferencia. Cuando el mundo estaba desordenado y estaba perdido, había un hombre como Noé, pero en este caso no un hombre como Noé, un hombre como usted, una mujer como usted, que cogió su lugar, una mujer que se levanta como Débora en medio de un ejército, un hombre como Noé que se levanta en medio de perversión, un hombre que se levanta como David para derribar a un gigante. Qué bueno que puedan decir eso de usted. Y imagínate, ¿qué van a escribir allá en el libro, en el cielo, de tu vida? Yo espero que diga, Israel, Ingrid Montalegre, siguieron predicando, siguieron levantando iglesias, siguieron testificando, siguieron multiplicándose. Porque te voy a decir esto no se trata, es que económicamente están bien, es que están casados, es que sus hijos es que nacieron aquí. Yo no nací aquí. Ella sí, mi esposa sí. Ella es gringa, yo no. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú tienes esa mentalidad, tú te estás deteniendo. Porque tú le estás diciendo a Dios, todo lo que tú me has dado no es suficiente. Tu herencia no es suficiente. Pero cuando tú dices, mi papá es el dueño del universo. Él es el alfa, Él es omega, Él es el principio, Él es el fin. Él me dio todos los talentos, Él me dio todas las herramientas, Él me dio todo lo que yo necesito para conquistar naciones, pueblos y lenguas en el nombre de Jesús. Y Él me hizo un rey, Él me hizo un sacerdote. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada ni nadie que me va a detener para conquistar, para tomar, para hacer algo diferente para la gloria de Dios. Porque esa es la mentalidad que tenemos que detener. Yo soy más que vencedor. Póngase de pie en esta noche. Ahí mismo donde tú estás, te voy a pedir que cierres tus ojos y abra tu corazón. ¿Qué van a escribir de ti? Ponte a pensar nuevamente. Cierra tus ojos y comienza a pensar. ¿Qué están escribiendo de mi vida ahí arriba en los cielos? ¿Qué gigante estoy tumbando? ¿Qué mar estoy abriendo? ¿Qué nación estoy conquistando? ¿Qué impacto estoy haciendo? ¿Cuántos enfermos estoy sanando? Que Dios me está usando para sanar. ¿Cuántas almas estoy arrebatando del mismo infierno? No te lo digo para que te sientas mal, te lo digo para que tomes tu lugar en el cuerpo de Cristo. Ponte a pensar, ¿qué están escribiendo de ti en ese libro? Mi hijo es un conquistador, es un valiente, es un violento, es alguien que ha marcado la diferencia. Cierra tus ojos ahí mismo.